Subtropical de hojas perennes, ubicación inmediatamente por debajo del bosque templado de hojas caducas, clima húmedo y cálido, lluvias abundantes y uniformes, caen unas 2000 milímetros al año y temperaturas relativamente elevadas de 20 grados promedio, con escasas variaciones entre invierno y verano. Flora, pino común o pinus, obeto, ciprés, tejo, araucaria y eucaliptos. Fauna: mono, koala, coatí, jaguarete, puma y variedad de aves. Tropical de hojas caducas. Ubicación: este del río Indio, sur del Himalaya y del río Yangtze, Filipinas, mar de la Sonda. Clima: lluvias frecuentes. La precipitación anual es de hasta 2000 a 4000 milímetros. Calor húmedo. Clima monzónico. Flora: vegetación tupida y frondosa, lianas y epifitas. Fauna: águila, arpía, murciélagos, monos, víboras y coloridas mariposas. Tropical, tropical arbustivo, ubicación: nordeste de Brasil, oeste de Bolivia, noroeste de India, centro-este de África, clima tropical húmedo. Flora: el estrato arbustivo no está bien separado del arbóreo. En él se encuentran arbustos, malezas y árboles jóvenes, enebros, etc. Cerca del suelo se halla la capa herbácea formada por diferentes clases de hierbas, gramíneas, helechos, etc. Y finalmente la capa del suelo la conforman líquenes, musgos y hongos. Fauna: roedores, reptiles e insectos. La pradera. Ubicación: se desarrolla donde la pluviosidad es insuficiente para mantener el bosque. Clima: moderadamente húmedo, con lluvias que oscilan entre 250 y 750 milímetros anuales. Flora: casi inexistente, se reduce a campos de cultivo cerealistas, cerealista y de pastoreo de ganado. Fauna: los animales forman rebaños. También hay topos, vizcachas, maras, armadillos, cuises, mulitas, comadrejas, zorros, lagartijas, ñandúes, perdices, lechuzas, mar- martinetas, teros, chajas, chimangos, horneros, betneveos, etc. La sabana. Ubicación: regiones en las que se presentan las cuatro estaciones bien diferenciadas. Clima: va de seco a húmedo. El arco de precipitaciones va de 800 a 1600 milímetros anuales. Flora: árboles de hojas caducas como pequeñas acacias, umbelíferas y enormes baobabs. También hay cierta dominancia arbustiva. Las gramíneas son las plantas que mejor prosperan. Fauna: antílopes, cebras, gacelas, jirafas, rinocerontes, elefantes, avestruces, búfalos y gran cantidad de aves e insectos. El chaparral, ubicación: costas del mar Mediterráneo, clima, temperatura agradable durante la mayor parte del año. Los inviernos suelen ser cortos y no demasiado fríos. Los veranos son cálidos sin exageración. Flora, Clima, temperatura agradable durante la mayor parte del año. Los inviernos suelen ser cortos y no demasiado fríos. Los veranos son cálidos sin exageración. Flora: matas leñosas, chaparros de encina o roble. Hay árboles de mediano tamaño como olivos, naranjos, limoneros, laureles, mirtos y, y cipreses. El desierto, ubicación: ocupa más del 14% de la superficie terrestre. Clima árido, llueve con irregularidad. El promedio anual de precipitaciones es inferior a 250 milímetros. Flora: palmeras, cactus, agaves o pitas, arbustos espinosos.
Fauna: ratones, conejos, lagartijas, iguanas, culebras, llamas, camellos, zorros, lobos. La montaña. Ubicación: cordones montañosos de América, Asia y África. Clima: frío. Al ascender la temperatura desciende el aire, desciende el aire, está ratificado y seco, y la falta de humedad hace que el aire no pueda retener el color. Flora: cambian en relación con la altitud. Encontramos helechos, árboles de hojas grandes, caducas, coníferas de hojas perennes y pequeñas plantas y arbustos enanos. Fauna: solo pueden sobrevivir animales de temperatura constante, como las aves y los mamíferos. Se observan cabras, ovejas, lobos, felinos, ardillas, marmotas, conejos, cóndores. El medio y los seres vivos. Salvemos el planeta. Todos los seres humanos compartimos un mismo hábitat, nuestro planeta. La Tierra. No estamos solos en ella. Convivimos con otros seres vivos, millones de especies animales y vegetales que se relacionan entre sí y con el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo, los tres elementos fundamentales para la vida. La alteración de alguno de esos elementos quiebra el armonioso equilibrio natural que existe entre el medio ambiente y los seres vivos. Si la tierra enferma, peligra la vida de todos los seres que la habitamos. Por ello es de vital importancia que el hombre emplee su inteligencia para salvar el planeta y a sí mismo. El equilibrio natural, el conjunto que conforman los seres vivos con los elementos inertes de la naturaleza, funciona desde hace aproximadamente 5 mil millones de años en perfecta armonía. La aparición del hombre sobre el planeta es relativamente nueva si la comparamos con otros seres vivos. Por ello es fundamental que este valore el equilibrio alcanzado por la naturaleza. Sin embargo, el hombre de hoy parece creer que la tierra es una fuente inagotable de recursos. Así, tala indiscriminadamente los bosques, contamina el aire y el agua con los desechos industriales, sobreexplota los suelos, caza indiscriminadamente especies animales, emplea irracionalmente recursos del medio para construir objetos que luego, al cabo de poco tiempo, se convierten en residuos. Con esta actitud, el hombre altera al natural equilibrio de los ciclos de la naturaleza y no permite que la tierra se recupere de los daños sufridos. El hombre debe comprender que los mares, los océanos, los ríos, los lagos, la atmósfera, el suelo, los vegetales, los animales son recursos naturales que una vez agotados resultan prácticamente imposibles recuperar, al menos en corto tiempo. ¿Qué son los recursos naturales? Las materiales que el hombre toma del medio y aprovecha para sobrevivir se denominan recursos naturales. Estos pueden clasificarse en dos grupos: renovables y los que una vez empleados pueden reemplazarse en un periodo relativamente corto, por ejemplo el agua, el aire, etcétera. No renovables, los que una vez utilizados resulta casi imposible reemplazar, ya que para que se formen requiere de muchísimos años. Por ejemplo, los árboles, de los que no se obtiene de los que se obtiene papel, leña, madera, etcétera, el petróleo, etcétera. La contaminación puede definirse como todo cambio que altera y perjudica las características físicas, químicas o biológicas del aire, el suelo o el agua, afectando nocivamente la vida humana o de las demás especies o deteriorando los recursos naturales. Se produce cuando un elemento extraño llamado contaminante se introduce en cualquier medio, aire, suelo o agua, y altera la composición natural de este. Los elementos contaminados pueden clasificarse en no degradables, permanecen inalterables a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los compuestos químicos o restos industriales degradables pueden transformarse en sustancias propias del medio, particularmente a través de la acción de los seres vivos. Por ejemplo, la acumulación de materia orgánica es degradada por las bacterias.
El aire rarificado, cuando distintos contaminantes provenientes de los automóviles o de las plantas fabriles ingresan a la atmósfera, alteran su composición y ocasionan serios problemas, entre ellos el exceso de dióxido de carbono, CO2, de dióxido de sulfuro, CO2, SO2 o el, o el temible smog. Smog. También la tala indiscriminada de los bosques ocasiona la disminución de oxígeno vital para los seres vivos. Los líquidos cloacales se desagotan en los cursos de agua, produciendo la contaminación de los mismos, pero la mayor polución es la producción por las industrias. Las aguas se enturbian. Ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, mares y océanos se escapan a los efectos de la contaminación. Tarde o temprano, los residuos de la actividad humana e industrial finalmente van a parar a los ríos y a través de estos al mar. En las aguas corrientes habitan microorganismos, las bacterias capaces de degradar los residuos orgánicos. Residuos orgánicos, pero si estos son muy abundantes, las bacterias no pueden descomponerlos y las aguas se contaminan. La destrucción de los suelos, el exceso de uso de plaguicidas y herbicidas, sumado a la sobreexplotación agrícola, ganadera y minera que el hombre realiza, dejan desprotegidas las partículas que componen el suelo. Esto sumado a la acción del viento y el del agua que erosionan el suelo, ha dado origen a terrenos desérticos o semidesérticos. También los residuos de materia radiactiva enterrados constituyen una vía de contaminación del suelo. Animales y plantas en peligro. Como consecuencia de de la sobreexplotación y contaminación del suelo, del agua y del aire, a lo que debemos agregar el desenfreno de la cacería, muchísimos son de los animales y vegetales que se encuentran en vías de extinción. Entre los primeros podemos mencionar el oso hormiguero, el águila, el guacamayo, el tucán, el zorro y el tigre. La contaminación sonora. En los grandes centros urbanos, los ruidos de automóviles, máquinas, aviones y motocicletas han alcanzado en los últimos años niveles alarmantes. Esto provoca la muerte en forma acelerada de nuestros cuyos de nuestro de nues- acelerada de neuronas cuya consecuencia en los seres humanos es la disminución de la capacidad auditiva que puede llegar a la sordera. El ruido también afecta el normal funcionamiento del corazón y la personalidad de las personas. Se vuelven más irritables y agresivas. El exceso de consumo y sus consecuencias. El exceso de consumo de alimentos, vestimentas y otros artículos de uso masivo por parte del hombre ha aprovechado la acumulación de y otros artículos de uso masivo por parte del hombre ha provocado de de la acumulación de importantes cantidades de desechos o basura. Dentro de esta podemos establecer una distinción sobre los tipos de residuos, desechos domésticos, los que provienen de los hogares, comercios, etcétera. Por ejemplo, restos de comida, elementos rotos, ciencias, etcétera. Entre los tipos de residuos, desechos domésticos, los que provienen de los hogares, comercios, etcétera. Por ejemplo, restos de comida, elementos rotos, cenizas, tierra, etcétera. Desechos rurales, los que provienen del campo, son residuos en general poco tóxicos. Desechos industriales, los que provienen de la industria, por ejemplo, restos de metales, aceites, papeles, etcétera. Desechos industriales, desechos urbanos, los que provienen del sector de servicios, limpiezas de la vía,
pública, centros de consumo, por ejemplo, latas, botellas, boletos, papeles, etcétera. Entre todos estos tipos de desechos encontramos material que puede volver a usarse, frascos y botellas de vidrio, material que puede reciclarse, tierra, materia orgánica. Reciclarse, tierra, materia orgánica descompuesta, diarios con cartón, diarios, cartones, latas de madera, aluminio, vidrios, restos de metales y material inservible, caucho, restos de artefactos no reciclables. Reproducción vegetal. Todos los organismos buscan perpetuarse a través del tiempo para subsistir como especie. Los vegetales no son la excepción. Para cumplir con esta etapa del ciclo de vida, la de, reproducirse, la reproducirse puede envolverse de distintas formas según sea su morfología. Distintas variantes para reproducirse. Los vegetales superiores pueden reproducirse de tres formas distintas. Sexual, a partir de la unión de dos células sexuales distintas, una femenina y otra masculina. Se construyen en ambos. Sexual, a partir de la unión de dos, sí, asexual, no hay intervención de células sexuales. El nuevo ser se gesta a partir de alguna porción del cuerpo de otro vegetal alternante. Cuando se combinan la reproducción se sexual con la asexual. No solo para cautivar nuestra visión, las flores no son un simple elemento decorativo de las plantas, ellas están destinados a cumplir el cielo. No solo para cautivar nuestra visión, las flores no son un simple elemento decorativo de las plantas, ellas están destinadas a cumplir el ciclo de reproducción de una planta. Su fin es la perpetuidad de la especie. Pero para que se lleve a cabo la fertilización y se formen las semillas, los granos de polen ubicados en las antenas, estructura sexual masculina, deben llegar hasta el estigma sexual femenino. Estructura sexual femenina. Sigamos el camino del grano de polen. Al transporte del grano de polen desde la antera del estambre hasta el estigma del carpero que se lo denomina polinización. Este trabajo puede realizarlo la misma flor, el viento, el agua, los pájaros, los insectos o el hombre, de acuerdo a quien y quienes lo realizan, reciben un nombre particular. Veámoslo. Cuando la flor se poliniza y fecunda a sí misma, realiza autopolinización, polinización directa o autógama. Con ella se escucha la producción de la semilla, pero también produce plantas con con menor capacidad de adaptación, por lo que en muchas especies existen mecanismos que impiden la autopolinización y promueven la polinización cruzada, ya sea biótica o abiótica, propio de las flores cerradas como las violetas de primavera y de algunas flores hermafroditas. La polinización abiótica, que es la que se produce a través de factores abióticos, anime flores. Mos, moscas, mariposas, objetos, abejas, abejorros, etcétera, o a los pájaros con los brillantes colores que de sus flores, un perfume agradable y con el néctar rico en azúcar puede ser entomófila por insectos, ornitofila por pájaros.
En este tipo de polinización, el polen es escaso y adherente.